Cristo, queridos hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga también a todos aquellos que nos están viendo a través de internet. Está llegando a muchísimos lugares la palabra de Dios, el poder, la presencia del Señor. Y el título del mensaje, como decía al final de esta oración, todo comienza con Dios. Pero hay muchas personas que a través de los tiempos han buscado respuesta para su vida, para el significado, la importancia de su vida. ¿Por qué están aquí sobre la tierra y no lo han encontrado todavía? Pero creo que la mayoría de los que estamos aquí justamente porque hemos encontrado aquel que ha dado sentido a nuestra vida. Quisiera compartir con ustedes la escritura en el Salmo 139, un hermoso salmo del rey David. Y dice en esta versión, a partir del verso 13, dice en el nombre de Jesús lo siguiente: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Si quieren dar un fuerte gloria a Dios, lo pueden hacer. Todo comienza por Dios. Me gustó esto último. En la Nueva Versión Internacional dice: todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Diga usted, se estaba diseñando. Aunque no existía ni uno solo de ellos. Ninguno de los días de nuestra existencia todavía no estábamos con vida en esta tierra. Estábamos en el vientre de nuestra madre, pero Dios ya había diseñado. Diga usted, Dios me diseñó. Dios me diseñó. Dígalo una vez más, Dios me diseñó. Pero diga ahora, lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito de que le sirva. Una vez más, a ver. Lo hizo con el propósito de que le sirva. Amén. Alabado sea el Señor. Cuando Pablo escribe a Colosenses en el capítulo 1, verso 16, hablando de Jesucristo, dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando venimos al templo, cuando nos reunimos, lamentablemente muchas veces nos hemos acostumbrado solo a esperar cosas de Dios. Le hemos pedido, porque tenemos necesidad. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? A veces económica, en el empleo, en el matrimonio, en la salud. Hay muchas áreas en las cuales el ser humano tiene necesidad. Y por lo general, lamentablemente, nuestras oraciones solamente se dirigen a Dios con el fin de pedirle, con el fin de obtener algo para nuestras vidas. Debemos acostumbrarnos, hermanos, a que nuestras oraciones, la mayor parte de ellas, no digo no pedirle, pero la mayor parte de nuestra adoración, de nuestra oración, que también es parte de nuestra adoración, le demos a Él. Le demos a Él el reconocimiento. Lo pongamos en nuestro corazón en el lugar que Dios está, en el lugar alto y sublime, porque Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas, y con el espíritu de su poder también hasta el día de hoy nos ha sostenido. Amén. Alabado sea el Señor. Todo comienza con Dios. Y hay muchas preguntas que el hombre se ha hecho a través de toda la historia de la humanidad. La pregunta sobre su existencia: ¿por qué estoy vivo? La pregunta sobre el sentido: ¿qué importancia tiene mi vida? Y la pregunta sobre la finalidad: ¿cuál es el propósito? Muchas personas, lamentablemente, a lo largo de todos los tiempos se han preguntado. Desde muy chico, cuando me decían que el universo no tenía límites, que por más que siguiéramos viajando, nunca encontraríamos un fin o una pared. Y mi mente nunca pudo entender eso hasta que conocí al Señor. Porque Dios es el que va de la eternidad a la eternidad. El que tiene poder para ir hacia atrás, a tu vida y a la mía, y ajustar aquellas cosas que nos afectaron, que nos frustraron, que nos dolieron, que nos amargaron, para hacer los ajustes en la realidad de nuestra vida hoy, de tal manera
que se cumpla lo que dice la Escritura. En Cristo usted y yo somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Dios ha hecho nueva todas las cosas para que podamos disfrutar de su presencia y de esa manera reconocerlo en todos nuestros caminos. El propósito de tu vida va más allá de tus logros. El propósito de tu vida va más allá de tu felicidad, de tu familia o aún de tus sueños. El propósito de la vida ha intrigado a todas las personas a través de todos los tiempos. Gente muy importante, filósofos, científicos, escritores, siempre se han hecho estas tres preguntas. Y eso sucede porque lamentablemente ellos, como muchas veces lo hacemos nosotros, comenzamos por nosotros mismos, en lugar de empezar por Dios. Porque cuando usted y yo empezamos por Dios, es el mejor inicio que podemos tener. La referencia para ustedes no soy yo, el pastor. La referencia para tu vida, para la mía y para todos los seres humanos siempre debe ser Dios. Por eso la Escritura dice que Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Y Dios todo lo puede. Y si en esta mañana has venido con un problema, con una necesidad, Dios es un Dios de milagro. Amén. Alabado sea el Señor. Porque ahora mismo, mientras la palabra es predicada, Dios va a sanar. Dios va a producir algo en tu vida. Dios va a ajustar las tuercas de tu vida espiritual, emocional o lo que fuera para hacerte una mejor persona, una mejor mujer, un mejor hombre, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor abuelo, un mejor vecino. Alabado sea el Señor. No encontraremos el sentido de nuestra vida buscando nuestro interior, porque ustedes y yo, ni ninguna persona se creó a sí mismo. Deberíamos preguntar a nuestro Creador, aquel que nos creó, aquel que nos formó, aquel que dijo voy a hacer una obra maravillosa, en lo cual cuando nuestra madre dio a luz, y no es casualidad que se diga dio a luz, porque cuando nace un bebé hay alegría. Por lo general hay felicidad, hay un gozo. Nació. Y cuando nacieron nuestros hijos no había WhatsApp, no había nada, pero de alguna forma hacíamos comunicar el gozo y la alegría que sentíamos al haber nacido un hijo. Da a luz. Y no es casualidad porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Amén. El que crea en mí no andará en tinieblas porque Él es la luz de la vida. Y hasta que no entiendas que fuiste creado por Dios y para Dios, tu vida no tendrá sentido. Muchos tratan lamentablemente de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso solo lleva al fracaso porque la vida se trata de permitirle que Dios te use para sus propósitos y no para los tuyos o los míos. Amén. ¿Cuántos pueden decir hoy y cada día, Señor, úsame para tus propósitos, úsame para tus planes? No quiero ser egoísta, quiero que tú me uses para gloria y honra de tu nombre. Y en las últimas décadas aparecieron muchos libros que tienen que ver con el tema, buscando respuesta a las necesidades más profundas de la vida del ser humano. Usted puede ir a la librería y va a encontrar muchos libros de ayuda, de autoayuda, que siempre ofrecen lo mismo. Piensa en tus sueños, define tus valores, planifica tus metas, evalúa tus fortalezas, sé disciplinado, apunta a la cima y alcánzala o nunca te des por vencido. Y a veces algunas de estas recomendaciones llevan éxito, pero tener éxito y cumplir el propósito para la vida son dos cosas distintas. Amén. Alabado sea el Señor. La primera pregunta importante que nos hacemos es, ¿por qué vivo? ¿Cuál es la finalidad que un día mi madre me trajo al mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Jeremías el profeta se hizo la misma pregunta. Jeremías capítulo 20 dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? La limitación humana hace que muchas veces no veamos más allá de nuestros problemas y necesidades. Cuando era pequeño y hasta adolescente no alcanzaba a entender cómo puede ser posible que viajando años y años a través del universo nunca tuviera fin.
Y la ciencia hoy día lo ha comprobado, que más siguen escarbando a dónde está la pared del universo, encuentran más galaxias, más planetas y más soles, mucho más grandes de los que los conocemos hoy. Pero cuando conocí a Dios, yo era un amante de todo el tema ovnis. Todo lo que era ovni, compraba revistas, iba a las reuniones que hacía Fabio Serpa porque me interesaba toda esa cosa, la calavera de cristal, las pirámides. Pero cuando conocí a Dios, Dios cambió completamente mi mente y mi corazón. Y ahí pude entender, recién ahí pude entender que nuestra mente es limitada, que nuestra mente no puede alcanzar a entender o comprender la mente de Dios. No me afligí ya más ni me preocupé porque ¿cómo es posible que el universo no tenga pared? Si no comencé a trabajar en las cosas que sí son necesarias en nuestra vida. Porque ¿de qué nos sirve encontrar la pared del universo si estamos acabados, si estamos frustrados, si estamos en la adicción, si nuestro matrimonio se ha destrozado, si nuestros hijos andan en la delincuencia? ¿De qué sirve saber que el universo tiene un fin? Lo más hermoso, lo más grandioso que a ustedes y a mí nos puede pasar es encontrarnos con el Dios creador, el todopoderoso, el Señor de señores y el Rey de reyes. La pregunta que muchos se hacen, ¿nacimos solo para tener un montón de problemas? ¿Estamos en la tierra solo para tener dolores de cabeza, renegar y tener estrés? ¿Hemos nacido solo para trabajar, envejecer y después morir? Escuchen lo que dijeron algunos filósofos, algunos de ellos son escritores, otros son científicos. Uno de ellos dijo: mi vida es una película, tiene un excelente reparto, pero no entiendo la trama. Otro dijo: espero que la vida no sea un chiste, porque no la entiendo. El doctor Hugh Moorhead, profesor de filosofía en la Universidad de Illinois, le preguntó a más de 200 personas importantes acerca de la pregunta ¿cuál es el significado de la vida? Y sobre estas respuestas se escribió un libro tremendamente desalentador, deprimente, porque la persona cuando comienza por sí mismo o comienza por otra persona jamás va a encontrar la respuesta de su existencia, jamás va a poder encontrar la respuesta para su vida. El famoso psiquiatra Carl Jung dijo: no conozco el significado de la vida, pero algún sentido tiene que tener. Isaac Asimov, el escritor y autor de varias novelas de ciencia ficción, dijo: en lo que a mí respecta, la vida no tiene sentido. Y termino con Joseph Taylor, el autor del libro, ya solamente con el libro, el título del libro es suficiente para entender. El título de su libro es No tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlas. Se cansó de buscar respuestas para su vida cuando Dios nos ha dado su palabra para entenderlo, para conocerlo y para que tengamos la respuesta de por qué estamos aquí. Recién mencionamos a Jeremías y en el capítulo 9 de Jeremías, el profeta recibe palabra de Dios. Y el Señor le dijo a través de Jeremías para todo el pueblo y nos dice para nosotros en esta mañana: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿De qué sirve la filosofía? ¿De qué sirve tantas cosas? Hermanos, tengan cuidado. Cuando miran TikTok, cuando entran a YouTube, cuando ustedes creen que están entrando a ver un video o escuchando un mensaje cristiano, muchos de los mensajes que se ofrecen hoy son equivocados, son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Están disfrazados de cristianismo, pero lo único que hacen es pensar solamente en la persona. Parten de uno mismo y no de donde deberían partir, que es Dios. Algunos tratan de buscar el significado de la vida a través del misticismo. Dicen ellos que debes conocerte y encontrarte el propósito dentro de ti mismo. ¿Cómo hacemos para meternos adentro de nosotros y encontrar el propósito de nuestra vida? Y es más, si esto fuera efectivo, todos sabrían
todos los seres humanos sabríamos por qué estamos en la tierra. ¿Cuál es el propósito y la importancia de nuestra vida? El sobreviviente, en cambio, dice, el propósito de la vida es mantenerse con vida. Vive tanto como puedas. El naturalista, en cambio, dice, el propósito de la vida es perpetuar la especie. Estás aquí solo por razones biológicas. Un artista de rap, Ice-T, dijo él, estamos aquí para reproducirnos. Así que relájate y reprodúcete. Hay que mantener viva la especie. Impactante, hermano. Con esas palabras uno en pleno invierno y a las 5 o 6 de la mañana salta de la cama escuchando esto y se va a trabajar. Seguro que todo lo contrario, nos da ganas de quedarnos en la cama por el frío que hace. Qué motivador es todo esto. El hedonista son aquellas personas que buscan constantemente el placer. No importa si es pecado, no importa si a Dios le agrada o no le agrada, buscan constantemente el placer. Saben que está mal, sin embargo, como eso les da placer, pero yo siento, y se dejan manejar por sus sentimientos. El hedonista dice, el propósito de la vida es procurar placer, divertirse, ir de fiesta en fiesta. En cambio, el materialista dice, la vida consiste en tener cosas. La vida se mide por lo que tengo. Pero esa persona puede morir y no llevarse nada de lo que compró en toda su vida. Es más, el tener muchas cosas no significa que va a ser feliz. Hemos conocido a personas riquísimas, millonarias, que no son felices, que no tienen paz, que no viven realmente felices o completos. Por eso la Escritura dice hace muchos siglos atrás, es preferible un bocado seco y en paz que manjares en casa de contienda. ¿Cuántos tienen hogares de contienda? Alabado sea el Señor. Es preferible un pedazo de pan duro y que haya paz en el hogar y no tener de toda clase de comida, estar peleando y renegando unos con otros. Puede ser exitoso en la vida y no tener la respuesta a para qué estoy en la tierra. Dios te creó. Dígale al que tiene al lado, Dios te creó. Pero ahí no termina la cosa. Dios te creó y te diseñó para un propósito muy especial. Y hasta que no entendamos esto, no le vamos a encontrar sentido a la vida. ¿Por qué Dios nos quiere aquí? ¿Por qué es que estamos vivos? ¿Por qué estamos en este planeta Tierra? ¿Hay alguna razón? Sí la hay. Proverbio 16 dice, toda obra del Señor tiene su propósito. Amén. Todo lo que Dios hace, no lo hace para que digamos, bueno, pero es Dios. Todo lo que hace Dios es con un fin, con un propósito. Y el secreto de una vida victoriosa, una vida plena, una vida de realmente éxito, significa encontrar en Dios el propósito para nuestra vida. Encontrar del por qué Dios nos puso sobre esta tierra y nos ha dado vida para disfrutarla. Y eso no significa que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a quedar sin trabajo, que tarde o temprano no nos vamos a morir. Todos vamos a morir, todos nos enfermamos, todos tenemos un cuerpo que se va desgastando con el tiempo, pero tenemos que ir a la Escritura, porque la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dijo, mientras el exterior se va desgastando, el interior se va renovando día a día. Y esa renovación viene por la oración, viene por la lectura de la palabra, la Biblia. Viene también por el congregarse, no podemos congregarnos en casa solo. Dios, lo dije muchas veces, Dios no ha hecho llaneros solitarios. Necesitamos encontrarnos. Necesitamos una reunión para celebrar la presencia del Señor, para darle toda la gloria. Y de esa manera el Señor llena en esta mañana nuestras vidas, nuestros corazones. Y salimos por aquella puerta completamente transformados, renovados, con una nueva energía que no viene de los extraterrestres, que no es una energía terrenal, sino es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ustedes saben que la cosa está difícil, ¿verdad? A nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, en la economía, hay tantas cosas, está difícil. Por eso mismo necesitamos más del poder de Dios en nuestra vida. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, verso 4, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Él mismo da la respuesta, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad.
¿Cuántos de los que están acá desde chiquitos conocen el Padre Nuestro? Lo hemos rezado de taquito, de memoria, hemos hecho a la noche cuando nos acostamos, si consideramos que nos habíamos portado mal, rezábamos 10 Padre Nuestro. Pero eso, era eso, ¿no? Un rezo. No causaba efecto. Lo que causa efecto es una oración. Aún las lágrimas derramadas en nuestra vida es una oración, sin decir palabras. Dios toma nuestras lágrimas de tristeza, nuestras lágrimas de desaliento, y esas lágrimas son transformadas en gozo, en poder, en sustento que nos da el Espíritu Santo. En ese Padre Nuestro que muchos hemos rezado cuando éramos chicos, dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Lo que tienes diseñado para mí, lo que es tu propósito que has preparado antes que yo naciera allí, lo quiero hacer, quiero descubrirlo y quiero llevarlo a la práctica. Era un rezo terminado, ya cumplían, porque lo religioso es cumplir. Ya fui a la iglesia durante la semana, me olvido. No, hermanos, el verdadero creyente es aquel que diariamente es transformado, porque permite que Dios transforme su mente y su corazón para ser un mejor hombre, una mejor mujer todos los días y cada vez más. Somos santificados por Dios. El proceso del Espíritu Santo trabaja cotidianamente y en cualquier circunstancia, aún las circunstancias adversas, Dios trabaja a nuestro favor. Pero para entender eso y reconocerlo, necesitamos fe. Porque la Biblia misma dice que si nos vamos a acercar a Dios con fe, lo primero que tenemos que hacer es, creer que Dios existe. Porque no podemos decir que tenemos fe si no creemos en Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Preguntale a aquel que tenés al lado, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Y está por el piso, no importa. No importa que esté por el piso. Porque el Señor dijo, aunque tu fe fuera como un granito de mostaza, vas a tener un poder tremendo para hacer grandes cosas. La segunda pregunta importante, ¿qué importancia tiene mi vida? Isaías, en el capítulo 49, se preguntó lo mismo, igual que el profeta Jeremías. Dijo Isaías: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Y aunque eran grandes profetas, ellos no eran de plástico, eran de carne y hueso como ustedes y como yo. Tenían sus limitaciones. No habían conocido completamente a Dios o el poder de Dios. Cuando llegaban las pruebas, la persecución o el desánimo, en aquellos casos como Jeremías, querían tratar de destruirlo. Isaías nos dice que llegaba el momento del fracaso, la desilusión, el hecho de bajar los brazos. Y Dios no nos condena porque bajemos los brazos. Dios no nos condena porque ya no tengamos ánimo. Porque Dios nos entiende. La palabra de Dios dice que Jesucristo cargó nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestros enojos, nuestros odios, nuestras frustraciones. Todo lo cargó sobre Él. Lo llevó a la cruz y allí en la cruz lo crucificó. ¿Para qué? Para que ya no tuviera poder con nosotros. No lo hizo para condenarnos. No lo hizo para que nos diga, te vas a ir al infierno por estar enojado, por estar desalentado, porque has bajado los brazos. No. Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Siempre nos está esperando, siempre nos está anhelando con todo el corazón. Dios te creó para que tu vida tenga sentido. Si no encuentras el propósito a tu vida y no sabes para qué estás en este mundo, tu vida no solo no tendrá sentido, sino que nunca encontrarás la esperanza. Cuando uno no le da sentido a su vida, no comprende por qué estás sobre la tierra, no solo no tiene sentido, sino también no tiene esperanza. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, aclara nuestra manera de pensar y nuestro corazón, entonces las cosas empiezan a cobrar verdadero sentido, porque ya no pensamos como nosotros, porque ya no empezamos por nosotros, sino empezamos por Dios. Empezamos por Dios y por su palabra. Se cuenta una historia en la Segunda Guerra Mundial. Había un campo de concentración muy grande que tenían los nazis y de pronto era como una fábrica muy, muy grande, toda de material, y las fuerzas aliadas pasaron, bombardearon el lugar y destruyeron todos los edificios. Los que estaban prisioneros fueron ordenados por los
por los soldados nazis que lo tenían prisionero y le dijeron, bueno, a limpiar todos los escombros, a cargar todas las piedras y llevarla a aquel terreno baldío. Y así lo hicieron. Pesadas piedras fueron cargando y llevando. Al día siguiente, a los 2 días, le dijeron, bueno, ahora agarren esa piedra y vuelvan a llevar al lugar donde estaban primero. Pero estaban prisioneros, ¿verdad? Un prisionero, un esclavo no puede decir lo que quiere. No puede hacer, no puede decidir. Está esclavo. ¿Me entiende? El esclavo no puede decidir, no puede salir libre. ¿Por qué? Porque está prisionero, está esclavo. Y así lo hicieron. Pero cuando llevaron todas las grandes piedras a ese lugar, ahora le dijeron, bueno, vuelvan a llevar al otro lugar. Y así lo hicieron por muchos días, por muchas semanas. Hasta que entró el desánimo en los prisioneros. ¿Por qué? Porque para ellos, como para ustedes y para mí, eso que estaban haciendo no tenía sentido, no tenía propósito. Entonces, cuando el ser humano no encuentra sentido y propósito a lo que hace o al estar aquí sobre la tierra, se desanima, se frustra. Y esta historia dice que algunos de los prisioneros se tiraban a los pies de los soldados nazis pidiéndole que los matara. Querían suicidarse porque no aguantaban estar haciendo todos los días el mismo trabajo. No tener sentido, no tener propósito. Tremendo. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos ha diseñado con propósito y que su propósito no termina en esta tierra, sino que va hacia la eternidad. Es allí donde vamos. Amén. Yo no sé ustedes si está dudando, pero yo quiero entrar por las puertas eternas y ver cara a cara al Rey de Reyes. Amén. Alabado sea el Señor. Y lo siguiente es que por lo general las personas viven en 3 niveles. Muchos en todo este mundo viven en el nivel supervivencia. Están ahí, a la buena de Dios. No, ni siquiera eso, porque el que no está a la buena de Dios está a la deriva. El que no encuentra propósito de su vida, más que nada está en las manos del diablo. Y allí están, sobreviviendo. Ay, bueno, terminé otro día, sin propósito, sin sentido. Bueno, ahora tengo que aguantar que venga otro día. Oh, se termina el domingo, mañana es lunes, tengo que volver a trabajar, a madrugar. ¿A cuánto les pasa esto? Le doy testimonio que trabajé 18 años en una fábrica y era la persona más feliz de poder ir los días lunes a trabajar. Y tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Entraba a las 6, iba en bicicleta, en pleno invierno o con calor. Y mis compañeros no entendían. Me miraban como bicho raro, dice, este debe ser extraterrestre. Como que había, en el tiempo que la hermana Nelly daba clase, había maestras que el día domingo a la tarde levantaban fiebre, se sentían descompuestas, porque lo que menos querían era ir a trabajar, pero por la necesidad tenían que hacerlo, ¿verdad? Pero cuando viene Dios a nuestra vida, encuentra sentido, todo lo que hacemos nos da gozo, porque sabemos que lo que tenemos es de parte de Dios, que algún propósito ese trabajo tiene para nuestra vida y en realidad no es para nosotros. Un trabajo es la oportunidad, la herramienta que Dios nos da para predicarles a los que están desanimados, a los que están abatidos, a los que han perdido seres queridos, a los que todavía no conocen al Señor. Es la mejor oportunidad, un trabajo, estar estudiando en la escuela, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Si no conocen a Dios, urgentemente lo tienen que conocer, porque pronto todo esto se va a terminar, hermanos. Y el que no sea bautizado, el que no esté en el reino de Dios, se va a perder por toda la eternidad en el infierno. Otros no viven en la supervivencia. Los que están en la supervivencia tratando de vivir cada día son influenciados, son atrapados por las circunstancias de la vida. Cualquier cosita, chao, se descarrilan, se desmotivan, se frustran, se duelen, se enojan. Hay otros que viven en el nivel del éxito. Son aquellos que según el criterio del mundo, no según la palabra de Dios, han logrado conseguir algo. Tienen un buen pasar, tienen posesiones, tienen libertad, buena salud, hasta tienen prestigio y son personas exitosas. Sin embargo, se publican muchos libros que dicen, si me va tan bien, ¿por qué no me siento realizado? ¿Cuántas personas he escuchado que estaban bien a los ojos humanos? Estaban todos bien. Uno se dice, guau, pero mirá todo lo que tiene. Sin embargo, la persona no se sentía satisfecha en su interior. Le faltaba algo. ¿Y qué creen que es ese algo, hermanos? Díganlo ustedes. ¿Qué es ese algo? Es Dios. La persona puede tener la riqueza más grande del mundo, pero si le falta a Dios, le está faltando todo. Por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús, ustedes y yo estamos completos. No nos falta nada, aunque tengamos en casa un pedacito de pan seco y un vaso de agua.
Y esa confianza que tenemos en Dios va a hacer que ese pan duro y ese vaso de agua, el Señor se va a encargar de proveer para que nada nos falta, y por la fe nos va a sorprender de que en cualquier momento vamos a tener un buen trabajo, una buena entrada, porque Dios no se queda con ningún vuelto. Dios siempre viene a nuestra vida para bendecirnos. Pero hay gente que le falta 5 pa'l peso. ¿Qué significa esa expresión? Le faltó 5 pa'l peso. Son personas que siempre le falta un poquitito para llegar. Le falta un poquitito para cumplir. ¡Uy, qué lástima! Por poquito no llegué. Por poquito. Siempre están ahí un paso. Siempre le falta un detalle para lograrlo. ¡Ay, si fuera! Es que tal vez no hubo planificación. Es que tal vez no hubo una entrega de corazón al Señor. Dios no quiere que estés viviendo tu vida con que te falta siempre 5 pa'l peso. ¿Vas a comprar algo? Ay, me falta 5 centavos. Vayan a comprar algo y le van a decir, no, me falta 5, ¿me fías? No. Por ahí en el barrio sí, pero en lugar de paso no le van a fiar. Para sentirse satisfecho no alcanza con triunfar, con tener éxito, con tener buena salud. Se necesita mucho más que éxito o prestigio. Jeremías lo dijo en el capítulo 29. Dios le habla a Jeremías y esas palabras nuevamente para tu vida y para la mía. Dios dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. ¿Escuchaste? Dios sabe, Dios conoce los planes que tiene para tu vida. Y sigue diciendo, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Escúchelo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y termina diciendo, yo, el Señor, lo firmo, me comprometo. El problema no está en Dios, como digo siempre. El problema está del otro lado, en ustedes y en mí. En confiar, en saber, en reconocer que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. El tercer nivel, es el nivel del sentido, ¿no? De saber que Dios ha venido a nuestra vida para dar sentido a nuestra vida. Para darnos cuenta que para Dios somos importantes. Y llegaste a este nivel mediante 3 cosas. Lo primero es saber lo que significa vivir, eso nos da sentido. Lo segundo es saber cuánto vales para Dios, eso también nos da sentido. Y lo tercero es conocer el propósito de Dios para tu vida y practicarlo. Porque con conocernos... Hay quienes conocen la Biblia de memoria, pero su vida está lejos de lo que Dios quiere para ellos, lejos de lo que la palabra de Dios dice. Entonces el verdadero sentido de la vida es conocer el propósito y hacerlo, alcanzarlo. Y voy a terminar. Hay una mosca que se conoce como la mosca de la fruta. Y dicen que vive un día, 24 horas. Y viendo esto quería preguntarles a ustedes, ¿qué sucedería si Dios les da un solo día de vida? Les dice, miren, mañana, no mañana, porque durante el domingo van a estar pensando, ¿qué hago? No, póngale que ahora mismo el Señor les dice, son las 11:30 pasadita, tienen hasta las 11:30 de mañana, eso es todo lo que le doy de vida. Piensen, ¿qué harían? Yo me imagino a algunos, tal vez yo me incluyo. ¿Vieron cuando ustedes y yo tenemos la casa desordenada? Y viene visita, ¿qué hacemos? Tocan el timbre. ¡Ah! Guarda esto, guarda ahí, la ropa, lo que hay en el baño. ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí solamente, a la hermana Nelly? A las corridas, tratando de ordenar lo desordenado. Yo creo que si Dios nos dijera, tenés un día de vida a partir de este momento, estaríamos corriendo para todos lados y tenemos que cerrar la puerta y no va a decir, no, pastor, yo me quedo acá en la iglesia, voy a estar orando toda la tarde. Fíjense, una mosca, la mosca de la fruta, un día de vida nada más. Y a diferencia de la mosca de la fruta, Dios tiene planes mucho más grandes y maravillosos para nosotros. El Salmo 33 dice, pero los planes del Señor quedan firmes. ¿Hasta cuándo? Ese Salmo dice, para siempre. Los designios de su mente son, ¿cómo son? Eternos.
Porque Dios nos ha planeado y diseñado para la eternidad, no para que aguantemos hasta la semana que viene. Tú eres más que un cuerpo de carne, porque Dios te diseñó y te creó para la eternidad. ¿Cuánto vales para Dios? Vales tanto que Dios quiere que vivas por toda la eternidad. El Proverbios 9 dice, dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino de una vida con sentido. Y llegamos a la tercera pregunta, la pregunta de la intercesión. La pregunta de la intención, del por qué o cuál es el propósito para nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Compramos un electrodoméstico, una licuadora con muchas funciones o una heladera o algo. ¿Y ustedes qué hacen? Queremos saber cómo funciona. Sí, la enchufo y aprieto este botón, pero tiene muchas más funciones. ¿Qué hacemos? Tenemos dos posibilidades de hacer. Llamar al que creó la licuadora o la heladera, llamarlo y preguntarle cómo funciona, o agarrar el manual de instrucciones y comenzar a leer. Enchufá, pero que esté esto, aquello, fíjate, sacar los taquitos, eso que tiene. Bueno, todas las indicaciones. Me gusta leer todas las instrucciones, aprender todo. Imagínense ustedes llamar al que creó la licuadora. Sí, señor, mire, y me habla en inglés porque tal vez sea norteamericano o inglés o no sé. Yo tengo un problema, quiero saber cómo funciona. Y nos va a colgar enseguida porque, escuchame, hice el manual y en el manual están todas las instrucciones. Dios nos creó de la misma manera, un ser con muchas cosas, pero completas. Y el problema de la humanidad es que no se vuelve a Dios, y mucho menos, y estoy hablando de muchos de los que están acá, no leen la Biblia. Entonces, ¿por qué viene el dolor? ¿Por qué viene la frustración? ¿Por qué criamos hijos que cuando llegan a los 13, 14, 15 años se apartan del Señor? Porque no usamos el manual, hermanos. Lo he dicho en otras oportunidades. Hace décadas atrás, la iglesia evangélica, cualquiera sea la denominación, se la conocía por el pueblo del libro. Porque le podía faltar todo, pero no le faltaba una Biblia. Porque ellos sabían que la referencia para su vida, de su pasado, su presente y su futuro, estaba en la palabra de Dios. No era un librito, era la palabra de Dios. Y no había día que no volvían su corazón a ver y a buscar lo que Dios tenía para él, o para su matrimonio, o para su familia. Y una de las gran faltas de las iglesias evangélicas es la ausencia de palabra de Dios. Por eso tenemos tantos problemas. Por eso el mundo se ha metido a la iglesia. Por eso estamos más tiempo con TikTok, con Instagram y tantas otras cosas, y no le damos tiempo a lo más importante. Por eso muchos se deprimen enseguida. Cualquier problemita se deprime. ¿Por qué? Porque no han encontrado su propósito en Dios. Porque no le están sirviendo. Una persona que está haciendo cosas no se pone a pensar de esto, aquello, no, déjame que estoy ocupada. Cuando estamos sirviendo a Dios, no tenemos tiempo para escuchar los chismes, los problemas del otro, de aquel. Estamos en lo importante, estamos en las cosas eternas, estamos en las cosas que llevan bendición para nuestra vida. Y cuando llevamos bendición a los demás, nosotros somos bendecidos por Dios. No necesitamos pedirle que Dios nos bendiga. Cuando somos de bendición a otro, Dios nos bendice. Amén. Si no comprendes tu propósito, tenés que hablar con el Creador, leer la Biblia, que es el manual de instrucciones. No por nada, en Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza el texto diciendo: en el principio creó Dios. Eso es lo más importante, por ahí comienza todo. Todo comienza por Dios. El apóstol Pablo dijo, en Colosenses 1, dijo: porque por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, para el propósito de Dios. El mismo Pablo, en Efesios capítulo 1, dice: por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los invito a ponerse de pie. Y escuchen, por favor, porque no terminé. La única manera de encontrar el verdadero significado, propósito de la vida, es conociendo a Dios. No hay otra manera, no hay otro método.
Todo comienza con Dios, porque todo se trata de Dios. Si quieres vivir para Dios, ¿cuántos quieren vivir para Dios? Alguien dijo, si quieres vivir para Dios, hable y haga lo que para muchos será algo raro o ilógico. Dé cuando otros deseen quitar, ame cuando otros odien, ayude cuando otros no vean la necesidad, porque al hacerlo usted recibirá todo, mientras los demás no tendrán nada. Dios te ha creado con un propósito que va más allá de esta vida. Y Él en esta mañana quiere venir sobre tu vida. Alabado sea el Señor. A los reyes en el Antiguo Testamento, cuando se los instituía como rey, agarraban una botella de aceite de oliva y se lo derramaban sobre la cabeza. No un chorrito, no unas gotitas, se lo derramaban completamente. ¿Para qué? Eso significaba que su cabeza, su cuerpo, donde está su corazón y todo su ser estuviera ungido, lleno del Espíritu de Dios para gobernar a su pueblo. El aceite en realidad no era para él, era para que este hombre estuviera preparado para ejercer esa responsabilidad que Dios le estaba dando, un propósito para su vida. En el Nuevo Testamento nos dice que ustedes, hombres y mujeres, como yo, somos reyes y sacerdotes para Dios. Por lo tanto, en esta mañana el Señor quiere ungirnos, llenarnos con la unción de su Espíritu Santo. Que esa unción, ese aceite celestial, ese aceite espiritual, descienda en primer lugar por nuestra cabeza, porque es aquí donde pensamos, es aquí donde tomamos nuestras decisiones, y luego que baje a nuestro corazón. Porque muchas veces usted y yo sabemos aquí lo que tenemos que hacer, pero nos dejamos engañar por los sentimientos y emociones de nuestro corazón. Y yo siento, pero es contrario a la palabra de Dios. Y ese aceite baje por todo nuestro cuerpo para que también con nuestras piernas vayamos a hacer o vayamos a los lugares que son de Dios, que son aprobados por Dios, o nos escapemos de aquellos lugares que Dios no quiere que usted y yo estemos.